This is what they're going to be doing with this referendum. If the Democrats, look, if they get additional House seats, at some point, if they get these additional seats, they're going to be making changes at the federal level. Ayer se llevaron a cabo en Virginia elecciones para rehacer el mapa del Congreso. Y lo que en algún momento los republicanos vendieron como su salvación, hoy les está reventando en la cara y se les pinta de azul. Porque los votantes aprobaron un rediseño que puede cambiar por completo la representación del Estado y empujar varios escaños hacia los demócratas en una cámara donde cada asiento cuenta, donde 4 lugares pueden definir quién manda en Washington y en donde una jugada mal calculada no es un error menor, es un terremoto político. Everything is at stake if we're not successful next year in taking back the House of Representatives. Of course, we want a fair playing field. We want to play the game on the terms where everybody is playing by the same set of rules. That's no longer the case. We have to disenthrall ourselves that that's the case. Not with Donald Trump, not when he made a call to the governor of Texas and talked about finding 5 additional seats. Lo que vimos después no fue una reacción institucional, fue pánico puro. Líderes republicanos que salieron a quitarle legitimidad al proceso, gritando que fue un abuso, hablando de fraude, señalando conspiraciones, mientras que al mismo tiempo dentro del propio movimiento empiezan a buscar culpables porque saben perfectamente lo que acaba de pasar. No es solamente una derrota local, es la confirmación de que la estrategia que ellos mismos empujaron ya no les pertenece. And if you step back at this, really a year into this redistricting fight that the president started with the Texas effort, followed by California and now Virginia, it really is about a wash now. And in fact, Democrats will prevail slightly in the overall map in terms of the number of seats that have picked up. So largely the gambit that the president started about a year ago to try and help his House majority in November has been erased entirely. Porque esto no comenzó en Virginia, empezó cuando ellos decidieron adelantar la guerra de distritos en estados como Texas para fabricar ventaja antes de que la gente votara, cuando apostaron a mover líneas en lugar de mover votos, cuando creyeron que podían asegurar el Congreso redibujando el país a su conveniencia. On Texas, how many more seats do you want the Republicans to draw? 5. And then what if California, New York, Illinois, and other blue states? Yeah, well, that's okay too, but 5. I think we get 5. And there could be some other states. We're going to get another 3 or 4 or 5 in addition. Texas would be the biggest one. And so are you calling then for a complete redrawing of the congressional map? No, just a very simple redrawing. We pick up 5 seats. But we have a couple of other states where we'll pick up seats also. Y ahora que esa misma lógica regresa desde el otro lado, pero con un ingrediente que los deja sin defensa, que aquí fue la gente la que decidió directamente en las urnas, el golpe es mucho más profundo, porque les quita el discurso y los deja expuestos. Let me address Virginia. It's a hyper-partisan gerrymandering boondoggle. We fought hard. We raised a ton of money. We did our best, but the Democrats in charge of Virginia foisted this upon the people. It is still in the courts. We are confident and calling upon the Virginia Supreme Court to do the obvious and right result, and that is to strike this thing down. Why? Because it was demonstrated again last night. This is a divided state. It's almost 50-50. Y mientras intentan apagar este incendio, la Florida ya está lista para hacer exactamente lo mismo que hicieron en Texas. Intentar sacar más escaños antes de noviembre, lo que convierte esto en algo mucho más grande que una elección en Virginia. Lo convierte en una guerra abierta por el poder donde cada movimiento revela algo incómodo. Cuando un partido necesita cambiar el mapa para ganar, es porque ya no confía en poder ganar con el país como está. Y eso es exactamente el punto en el que están hoy los republicanos, atrapados en una jugada que ellos mismos crearon y que ahora amenaza con cortarles el control dentro del Congreso. En este episodio voy a mostrarte cómo los republicanos detonaron una guerra por el poder al redibujar distritos para quedarse con más escaños dentro del Congreso, cómo esa jugada ya se les está reventando en la cara y por qué lo de Virginia y la Florida confirma que no estamos viendo estrategia fría, sino pánico político. Yo soy Poncho de Anda y les quiero dar la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Si lo que has escuchado hasta ahora te hace sentido, te invito para que te sumes a la comunidad y juntos logremos que más personas abran los ojos, porque mientras Donald Trump y su partido intentan mover el mapa para no enfrentar el veredicto real de los votantes, lo que está en juego no es una elección aislada, sino la forma en la que se reparte el poder en los Estados Unidos. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la Línea de Fuego? Hey Virginia, early voting is underway and Virginians are turning out in record numbers to vote yes. By voting yes, you have a chance to do something important, not just for the Commonwealth,
but for our entire country. By voting yes, you can push back against the Republicans trying to give themselves an unfair advantage in the midterms. By voting yes, you can take a temporary step to level the playing field. And we're counting on you. Early voting is happening right now. Election Day is on April 21st. So go to iwillvote.com/VA to find your closest polling location. Make a plan, show up, and vote yes, Virginia. Los republicanos no están enojados porque descubrieron de repente que mover distritos es cuestionable. Están enojados porque ya no lo controlan solos. Porque esta historia comienza cuando ellos decidieron adelantar la jugada en estados como Texas para intentar sacar hasta 5 escaños más antes de que la gente votara. Una decisión que no buscaba convencer a más ciudadanos, sino reorganizar el terreno para poder ganar con las mismas cartas. All those big blue states, they've already gerrymandered. Look at the map of Illinois. Look at the map of California, New York, and Massachusetts, and so many other blue states. They gerrymandered a long time ago. They got nothing left with regard to what they can do. And know this, if California tries to gerrymander 5 more districts, listen, Texas has the ability to eliminate 10 Democrats in our state. We can play that game more than they can because they have fewer Republican districts in their states. Esa fue la chispa. Ese fue el momento en el que dejaron de competir en el terreno político normal y decidieron mover la portería en medio del partido. Como un equipo que va perdiendo y en lugar de jugar mejor, decide cambiar el tamaño del arco para que sea más fácil meter gol. Y en ese momento creyeron que tenían el control total de la jugada. Luego vino California y aquí es donde empieza el efecto dominó, porque la Proposición 50 aprobada en noviembre abrió la puerta para que los demócratas hicieran exactamente lo mismo, responder con su propio rediseño para buscar hasta 5 escaños adicionales, igualando la apuesta de Texas. Y eso cambia completamente el terreno de la pelea. Look, a lot of these states, I watched this morning as Democrats are complaining. Now, the good news is we have a lot of power over that because we're the ones with the money. We send the money, we don't send the money. Porque ya no es solo poder contra poder, es reacción contra provocación. Es un tablero que deja de ser estable y se convierte en un campo de guerra. We vote yes so we can keep the balance of power because of what Texas is doing. They're redistricting so they can have more pro-Trump seats. And I don't necessarily want an anti-Trump seat, but I want someone who's going to balance it out. Y entonces llega Virginia y rompe el guión, porque aquí no fue una decisión desde el poder, fue una decisión en las urnas. El sí ganó con alrededor del 51.45% y con eso los votantes avalaron que la Asamblea General redibuje el mapa. Y eso no es un detalle menor, porque pasar de un 6-5 a un posible 10-1 no es un ajuste, es borrar a la oposición del mapa de un plumazo. Y en Washington no se cuenta por estados, se cuenta por sillas. Y ayer los republicanos perdieron 4 sillas sin que se disparara un solo anuncio de campaña. Por eso la reacción fue tan desproporcionada, porque no estaban preparados para perder en su propio terreno. Acusaciones, ataques, división interna y así es como aparece entonces el punto más incómodo para ellos. Están llamando abuso en Virginia a lo que hace nada defendían como prerrogativa en Texas. Están denunciando manipulación cuando ellos fueron los que empujaron esta lógica primero. Y esto no es solamente contradicción, es pérdida de narrativa. Incluso dentro del propio partido empiezan a aparecer voces que señalan algo más profundo, que la presión de Trump por adelantar esta guerra de mapas terminó despertando una respuesta en estados donde antes no existía esa urgencia. Es decir, el intento de blindarse terminó activando al rival. Our message to Florida Republicans is F around and find out. If they go down the road of a DeSantis dummy-mander, the Florida Republicans are going to find themselves in the same situation as Texas Republicans, who are on the run right now. And under no circumstances are Texas Republicans picking up 5 seats. They'll be fortunate if they get 2 or 3. While in California, we are going to get all 5. The Republicans are dummy-mandering their way into the minority before a single vote is cast. Because they started this war and we're going to finish it. Aquí es donde hay que poner el contraste muy claro para que nadie se confunda. En Texas la jugada fue desde arriba. En Florida, lo que viene apunta a lo mismo con una sesión especial que arranca el 28 de abril. If you look at like California, they're doing all this dog and pony show there now, saying, oh, Texas, we've got to combat Texas.
California is one of the worst gerrymandered maps there is. You know what they did, this is how they do. Aquí es donde hay que poner el contraste claro para que nadie se confunda. En Texas la jugada fue desde arriba. En Florida lo que viene apunta a lo mismo con una sesión especial que arranca el 28 de abril, desde el control del poder, intentando mover líneas antes de la elección, mientras que en California y en Virginia el movimiento pasó por la gente, por el voto directo. Eso no elimina el problema de fondo, pero sí cambia completamente el costo político, porque cuando la gente decide, el resultado pesa distinto y el argumento de abuso se le desmorona. We vote yes so we can keep the balance of power because of what Texas is doing. They're redistricting so they can have more pro-Trump seats. And I don't necessarily want an anti-Trump seat, but I want someone who's going to balance it out. Además, el impacto no es menor, porque la Cámara está literalmente colgando de un hilo, con una mayoría republicana de apenas 218 contra 213 y algunas vacantes. Perder 4 escaños en Virginia no es solamente una derrota local, es acercarse peligrosamente a entregar el control completo. Es poner en riesgo quién preside la Cámara, quién controla la agenda y quién define el rumbo político de los Estados Unidos. Y ahí es donde entra la otra capa del problema, porque esto no se queda solamente en la Cámara. Cuando un partido entra debilitado, con desgaste, con una narrativa negativa y con conflictos internos, ese efecto se expande y comienza a contaminar también las contiendas del Senado. Convierte carreras competitivas en pérdidas probables y amplía el riesgo de una derrota mucho más profunda y grande. Porque esto no es solamente perder distritos, es perder margen de maniobra, es entrar a una elección donde ya no te alcanza con empatar, donde necesitas remontar en un terreno que tú mismo alteraste y que ahora se volvió muy hostil. Es jugar un partido donde no solamente vas abajo en el marcador, sino que el estadio ya no está contigo. Ahí es donde se rompe todo, porque los republicanos apostaron a que podían controlar el tablero sin consecuencias. Pensaron que podían mover líneas sin provocar reacción. Let me underscore, it's been a good evening for everybody, not just the Democratic Party. But what a night for the Democratic Party. A party that is in its ascendancy. A party that's on its toes, no longer on its heels, from coast to coast, sea to shining sea. But it was not just a victory tonight for the Democratic Party, it was a victory for the United States of America, for the people of this country and the principles that our founding fathers lived and died for. And so we're proud. We're proud here in California to be part of this narrative this evening. We're proud of the work that the people of the state of California did tonight to send a powerful message to an historic president. Porque esto no es solamente perder distritos, es perder margen de maniobra, es entrar a una elección donde ya no te alcanza con empatar, donde necesitas remontar en un terreno que tú mismo alteraste y que ahora se volvió muy hostil. Es jugar un partido donde no solamente vas abajo en el marcador, sino que el estadio ya no está contigo. Ahí es donde se rompe todo, porque los republicanos apostaron a que podían controlar el tablero sin consecuencias. Pensaron que podían mover líneas sin provocar reacción. Pensaron que podían asegurar poder antes de competir por él y creyeron que el mapa era papel y lápiz. Pero se les olvidó que en California y en Virginia el papel lo tiene el ciudadano en la urna y lo que están viendo ahora es exactamente lo contrario de lo que esperaban, que esa decisión activó una reacción, que esa reacción ya escaló en California, que ya les pegó en Virginia y que ahora amenaza con explotar en la Florida. Por eso, la Florida es el siguiente punto crítico, porque todavía no ocurre, pero ya está en marcha, ya tiene fecha, ya apunta a terminar en cortes, en demandas y en una batalla legal intensa, y ahí es donde todo se define. Si van a entender el mensaje o van a ignorarlo y seguir adelante, si van a frenar o si van a doblar la apuesta, aún sabiendo que el terreno ya no es el mismo. Lo que empezó como una jugada para asegurar el poder antes de las elecciones se está convirtiendo en la razón por la que pueden perderlo todo. No solamente la Cámara, no solo el Senado, sino la capacidad de sostener la narrativa de control, porque cuando un partido deja de confiar en ganar con votos y empieza a depender de mover el mapa, lo que está confesando no es estrategia, es que ya no les alcanza. Esto no se trata de quién dibuja mejor el mapa, se trata de un partido que decidió dejar de competir con votos y empezó a depender de acomodar el terreno. Y en el momento en el que haces eso, pierdes algo más importante que una elección, pierdes legitimidad, porque ya no puedes sostener el argumento de que representas a la mayoría si necesitas redibujarla para poder ganar. Lo que estamos viendo aquí
Es un punto de quiebre donde una jugada pensada para asegurar el poder terminó exponiendo debilidad. Así que dale like a este episodio si crees que esto no es coincidencia, sino una señal. Compártelo si entiendes que mientras más gente vea cómo se está moviendo el tablero, menos margen tienen para hacerlo en silencio. Y suscríbete al canal si quieres seguir viendo análisis directos, claros y sin miedo. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Aquí decimos las cosas tal y como son, sin pelos en la lengua. Por lo pronto yo me despido. Los espero en la próxima. Cambio y fuera.